Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría la boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría la boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí como un muerto. He caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos, líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia, sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces, Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por el sumo sacerdote y los fariseos, llegó con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús le dijo: Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? Le dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús le repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: No he perdido a ninguno de lo que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé del cáliz que me ha dado el Padre?
El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de la Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y le preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces tú eres rey. Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que se ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados trajeron una corona de espina y se la pusieron sobre la cabeza.
Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, Rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espina y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía, volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua. Alrededor del mediodía, Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado El Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y la dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos. Vamos a sortearla para ver a quién le toca. Y así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo, a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo se estaba cumplido y para que las escrituras se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre
empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandaran a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Él que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra, áloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tenían los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había un huerto y en él una tumba nueva, en el que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Señor Jesús. El relato de la pasión que escuchamos en sus distintas versiones nunca nos resulta del todo conocido. Siempre tiene algo que nos sorprende. Siempre hay algo por donde Dios nos sigue hablando. Aquello que decía San Francisco de Asís: el crucificado es un libro abierto para mí. Y tal vez para cada uno de nosotros en este día, la Iglesia nos invita a contemplar este relato de la pasión. No nos invita a asistir a una obra de teatro ni a una lectura de una obra dramática. San Ignacio, en los ejercicios, nos sugiere ponerle a estas 4 palabras, que son una especie de rúbrica que pueden ayudarnos. Que podamos poner en cada uno de estos capítulos, en cada uno de estos versículos, en cada uno de estos momentos de la pasión, estas 4 palabras: todo esto por mí. No es una generalización, no hay plurales, no es un análisis literario, histórico. No hacemos un análisis de la sociedad, sino que, siguiendo a Ignacio, podemos poner en cada uno de estos pasos que hemos recorrido y que vamos a recorrer en el Vía Crucis, esta frase: todo esto por mí. Ponerle mi nombre. Jesús pasa esto por mí, vive esto por mí, se entrega por mí y lo hace por amor, por un puro amor personal. En la pasión está mi nombre. En la pasión también yo mismo tengo la oportunidad de encontrarme. Se puede decir que
La cruz nos saca de nosotros lo más profundo, nuestra identidad, lo que somos. A la cruz se sube solo y desnudo. No hay lugar para otro. Y los momentos de cruz generalmente suelen ser aquellos donde descubrimos también quiénes somos. Este tiempo que vivimos, esta pandemia, ha sido revelador en muchos casos, quizás empezando por uno mismo, para descubrir qué hay en el propio corazón. Indiferencia, despreocupación hasta que no toque mi puerta la enfermedad, desinterés hasta que no me asuste la muerte. Así como también podemos reconocer en nuestra sociedad que la cruz por la que pasamos como humanidad ha sacado en otras personas lo mejor, la solidaridad, la entrega, el silencio. A Jesús la cruz lo sorprende rezando en el huerto de los olivos, después de haberse dado la Eucaristía y lavado los pies a los suyos. A Jesús lo sorprende la cruz haciendo el bien. Nosotros también podemos preguntar, ¿y a mí dónde me sorprendió la cruz? ¿Qué estaba haciendo cuando me llegó la cruz? El relato de la cruz también es un lindo momento para poder preguntarme si ya aprendí a reconocer las cruces en mi vida. No para victimizarme, tampoco para caer en los escrúpulos o en la culpa sin sentido, eso es muy fácil de conseguir, sino para realmente descubrir si en los momentos de cruz, en los momentos de dolor personales, familiares, como sociedad, lo pude reconocer a Jesús presente. O si me unía a esa multitud que fuertemente le gritaba a Pilato, sácalo, sácalo. Nuestro mundo le grita a Jesús y a veces yo mismo le grito a Jesús, sácalo, salí de mi vida, andate, no te necesito, no quiero escucharte, no quiero tu presencia, me molesta tu presencia. Sin embargo, Él permanece. En la audiencia de este último miércoles, el Papa Francisco respondía a esta pregunta: ¿dónde está Dios en este momento? Y nuestras respuestas infantiles suelen buscar a los superhéroes que nos solucionan los problemas. Pero frente a los problemas, Jesús toma su cruz y se pone al lado nuestro. Toma la nuestra, nos ayuda a llevar, nos consuela, se deja consolar. Jesús está al lado nuestro. Y entonces, cuando lo descubrimos, surge la otra pregunta: ¿y yo dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Desde dónde acompaño a Jesús? La pasión va desnudando los corazones. La pasión va descubriendo quién es Pilato, quiénes son los sumos sacerdotes, quiénes son los que lo entregan a Jesús, quiénes son sus discípulos, dónde están. Y también la pasión puede descubrirme mi corazón, lo bueno y aquello que quisiera dejarme sanar en este Viernes Santo, en esta Pascua. Allí lo vemos también a un Jesús que todo roto, torturado, crucificado, a punto de morir, no deja de hacer el bien. Es el Jesús que incluso escucha a los malhechores que están al lado suyo, que abre las puertas del cielo, que nos regala a su madre, que hace que esta humanidad no quede huérfana con su partida, ni siquiera por unas horas. Es el Jesús que entrega su vida, pero nos entrega a nosotros mismos, se pone en nuestras manos, camina con nosotros. Este Jesús que nos regala la vida también nos regala la esperanza. Por eso la sentencia que parecía ser letal para Pedro es una sentencia de esperanza, porque el gallo que va a cantar es anuncio del amanecer. ¿Cuántas veces habremos tenido la experiencia de dormir en el campo, a veces en los paisajes rurales, y escuchar a la madrugada que ante la menor sospecha del amanecer hay un gallo que se despierta y canta? Y es la promesa
en plena pasión, en pleno dolor, en plena traición, Jesús va a avisarle a Pedro que hay un gallo que cante para él. Curioso que nuestros primeros misioneros que vinieron al norte argentino tenían una cruz con la que misionaban, que era la cruz de Matará, que se encontró hace unos años en manos de alguna familia. Y una de las figuras emblemáticas en esa cruz es la figura del gallo, que no es una figura que juzga, sino una figura que promete mañana, que promete esperanza, que promete misericordia. Por eso tal vez en este Viernes Santo en que contemplamos este acontecimiento tan doloroso, también en nuestro corazón podemos sentir que hay un gallo que canta y nos promete un amanecer, que hay misericordia para nosotros, que hay perdón para nuestra vida, que hay un nuevo amanecer para nosotros esperándonos, siguiéndolo al crucificado. Por eso muchas veces el Viernes Santo también es un día de consuelo, de dejarnos consolar, de ponernos al lado de la Virgen, que no se desesperó, acompañó a su Hijo, lo esperó y estuvo ahí al pie de la cruz, dejándose consolar por Juan, pero haciéndose madre de todos nosotros. Ella también en este día se pone al lado de nuestras cruces, nos ayuda, nos escucha, nos mira con la misma mirada con la que miró a su Hijo y lo consoló en esos últimos instantes de su vida. Y también nos promete un nuevo amanecer, nos promete que si lo seguimos al Hijo, el Hijo sabrá descubrirnos un signo de esperanza en nuestra vida. Por eso este Viernes Santo es viernes en donde volcamos nuestros deseos, nuestra esperanza, nuestro deseo de que el Señor nos haga nuevos en esta Pascua, de que el Señor resucite en nosotros aquello que ha muerto, que el Señor ponga en nuestra vida los signos de su resurrección, que el Señor nos empuje y nos anime también a reconocer nuestros dolores, aquellas cosas que las ocultamos, aquellas cosas que no las queremos mostrar, aquellas cosas que muchas veces preferimos vivirlas solos. Él se pone a nuestro lado, Él viene a acompañarnos y con su cruz nos dice que nos entiende, que camina con nosotros. Jesús entrega su espíritu al Padre, entrega en la soledad, pero también en la compañía de María y de aquellos que están ahí, casi escondidos. Jesús está loco de amor por esta humanidad, está loco de amor por mí, por vos. Jesús vuelve a mostrarnos esta locura en este Viernes Santo y de esa locura nos prendemos para seguirlo. Nos ponemos hoy en sus manos, le pedimos que en este día donde la Iglesia nos invita también a contemplar nuestra soledad sin Dios, la soledad de este mundo. En algunas tradiciones se dice que en este día Dios no está en el mundo y se vivía así espiritualmente. Nosotros también queremos contemplar y descubrir una vez más que sin Dios no somos nada, que este mundo sin Dios no es nada, somos nada, pero que también reconociéndolo al Señor, aunque sea en el último minuto como aquel ladrón, sin embargo podemos gozar de un signo de esperanza, de un signo de consuelo, un signo de perdón. Pongámonos entonces en sus manos en este día. Vamos a pedir universalmente por todas las realidades de nuestra humanidad. Vamos a ponernos también delante del crucificado para abrir nuestro corazón, para dejarnos animar, para seguir caminando y poniéndonos al lado suyo también, sintiendo la presencia de María, nuestra Madre, que cuida, que protege y que acompaña. Vamos ahora a hacer nuestra oración universal. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para la gloria de
Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para el bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el callado del mismo pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios todopoderoso y eterno, que hace fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la ley de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo encuentren en Él el camino de la salvación. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles en medio de las dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos
Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, al Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta segunda parte de nuestra celebración vamos a adorar la cruz, que por motivos de salud este año nos vamos a acercar a besarla o a tomar gracia, pero sí lo podemos hacer desde casa y también contemplando la cruz como el árbol de nuestra salvación. Por eso, a medida que vamos descubriendo la cruz, voy a decir que este es el árbol de la salvación y podemos responder desde casa: vengan y adoremos. Este es el árbol de la salvación. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la salvación. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la salvación. Vengan y adoremos. Quedamos contemplando la cruz, nuestro árbol de la salvación, y al Señor que entregó su vida en ella. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Cordero de Dios, que quitas El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dame la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la fiesta del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos unimos como iglesia en este momento en la comunión espiritual. Nos unimos también dejándonos alimentar por el Señor, que sigue entregándonos su vida. Y hacemos desde casa nuestra comunión espiritual, pidiéndole a Jesús que venga a nuestra vida, que sea el alimento espiritual, nos ayude a seguir caminando. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unos avisos. Después de la misa entonces se va a emitir el Vía Crucis. A quienes quieran unirse también a esta oración, esta contemplación antigua, tradicional en la Iglesia. Mañana también a las 12 del mediodía se va a emitir el Sermón de Soledad y va a quedar en nuestras redes sociales para quienes quieran rezarlo a lo largo de la tarde. Y la vigilia pascual será celebrada mañana a las 21 horas. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llega a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.